Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita. Más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com. Patrocinado por Conecta Publicidad. Bienvenidos a un nuevo tutorial de conectatutoriales.com. Mi nombre es Rafael Tudurí y hoy intentaré hablar de un modo básico sobre la separación de frecuencias. Hace unas semanas publicaba en mi Facebook la fotografía que veis en pantalla y habéis sido varios los usuarios que habéis solicitado un tutorial para la corrección facial, así que aprovecharé para explicar un poco por encima la separación de frecuencias. Básicamente se trata de separar o dividir el color y la textura en diferentes capas para poder trabajar de un modo independiente sobre ellas. A diferencia de muchos procesos, en este caso nos veremos obligados a realizar un proceso destructivo. Por este motivo vamos a intentar realizarlo siempre al principio del retoque para luego poder continuar de un modo no destructivo. Tenemos la fotografía abierta en Photoshop. En este caso estamos trabajando con una fotografía a 16 bits. Vamos a poder verlo desde imagen, modo, estamos trabajando con 16 bits. Esto lo hacemos para tener mayor información y obtener así un proceso bastante más preciso. Lo primero que haremos será duplicar dos veces la capa fondo. Podemos hacerlo con el botón derecho duplicar capa o bien con la combinación de teclas Control J. Vamos a renombrar estas capas. A esta de aquí la llamaremos color, mientras que a la capa superior vamos a llamarla textura. En la capa de color la seleccionamos y vamos a ir a filtro y aplicaremos un desenfoque gaussiano. El desenfoque gaussiano será mínimo y la intención es quitar toda la textura de nuestra imagen para dejar únicamente el color. Podemos ajustar todavía un poco menos, vamos a trabajar entre valores aproximados entre 5 píxeles y 10 píxeles más o menos. Le decimos OK y en la capa de textura iremos a imagen, aplicar imagen. Desde aquí voy a seleccionar inicialmente donde dice capa, voy a decir que trabaje con la capa de color. Por defecto veremos que nos aparecen combinadas. Del mismo modo también tengo activada la opción de invertir. En modo de fusión vamos a seleccionar añadir, opacidad 100%, escala 2 y desplazamiento 0. De este modo estamos creando un paso alto de modo manual. Le decimos OK. Si nosotros esta capa la situamos en luz lineal, automáticamente tenemos el mismo resultado. Esta de aquí la podemos quitar, de momento únicamente la desactivamos, no la eliminamos para luego poder hacer comparativas y ya tenemos por una parte el color y por otra parte la textura separado. Aquí yo podría trabajar con una capa de brillo y contraste y aumentando el contraste. Si le digo botón derecho, crear máscara de recorte, este contraste únicamente se me va a aplicar sobre la textura. De este modo lo que conseguiré será un enfoque, mientras que si yo reduzco este contraste, lo que haré será desenfocar la imagen. Voy a enfocarla bastante más para yo poder previsualizar exactamente cuáles son las imperfecciones faciales y que luego me sea más sencillo hacer correcciones sobre ella. Del mismo modo hemos visto que hemos separado color y textura. Yo podría crear una capa de curvas. Esta capa de curvas ponerla en modo luminosidad, que únicamente nos afecta a la luminosidad, y ya tendríamos otra capa independiente para poder trabajar con la luminosidad. Una vez realizado esto, vamos a ver cómo podríamos trabajar, por ejemplo, con la textura. Voy a seleccionar la capa textura, me voy a acercar al ojo y voy a intentar corregir todas estas arrugas que tenemos aquí. Para ello voy a utilizar la herramienta pincel corrector. Dejaré apretado sobre la tirita hasta que me aparezca el menú y pueda seleccionar herramienta pincel corrector. Aquí vamos a hacer con la tecla alta apretada clic en una zona que queramos clonar, que no tenga arrugas, e iremos corrigiendo poco a poco. A diferencia de aplicarlo sin haber realizado antes la separación de frecuencias, de este modo en ningún momento vamos a modificar
el color de la fotografía, únicamente trabajaremos con la textura, y al estar duplicando o clonando partes de la misma piel de la modelo, le estamos dando un resultado bastante realista y evitamos ese efecto de piel plástica que últimamente se suele ver bastante. A partir de aquí, con toda la paciencia del mundo, deberemos ir seleccionando todas las arrugas que queramos corregir y poco a poco ir corrigiendo las mismas. Veremos que sí que nos va haciendo esa pequeña fusión de textura, pero que poco a poco vamos a poder corregir y obtener un suavizado bastante óptimo. A partir de ahí pues tendréis que ponerle bastante paciencia. Del mismo modo vamos a poder trabajar con la capa de color. Yo puedo seleccionar la herramienta sobreexponer y, por ejemplo, si aprieto la tecla Alt me va a hacer el efecto contrario, en este caso me va a subexponer o oscurecer. Estoy trabajando con una exposición a un 10% muy baja para tener un control absoluto. Si aprieto con la herramienta sobreexponer directamente sin ninguna tecla más, lo que hago es aclarar. Vamos a poder hacer ajustes directos sobre color, o incluso podríamos crear una capa nueva. Vamos a bajar la opacidad, por ejemplo, a 25, y con un pincel vamos a seleccionar una tonalidad de rojo más oscuro, esta de aquí. Con los bordes difuminados vamos a aumentar un poco más. Veremos que podemos ir pintando. Estamos trabajando a una opacidad de la capa de un 25% y en ningún momento estamos modificando la textura de la imagen, ya que la tenemos en una capa por encima de la que estamos nosotros pintando. De este modo nos permite un control bastante absoluto sobre el trabajo en nuestra imagen. Veremos que esta técnica no solamente nos sirve para quitar arrugas, sino que también nos va a servir para darle textura a una fotografía que no la tenga, o en este caso, por ejemplo, la podemos utilizar para envejecer a alguien. Para ello voy a ir a archivo, voy a abrir una fotografía y desde acciones tengo un paquete de acciones creado que además voy a compartir con vosotros para todos aquellos que lo queráis descargar. Lo vais a encontrar desde la página web www.conectatutoriales.com. En el apartado del blog veréis que junto al vídeo del tutorial vamos a dejar el paquete de acciones para que podáis utilizarlas. Voy a aplicar la separación de frecuencias, le diré play. Me dirá que tengo que aplicar un desenfoque gaussiano. Vamos a buscar, yo creo que este valor está bien, le decimos OK y automáticamente tenemos la separación ya realizada. Lo que voy a hacer es seleccionar la capa textura, botón derecho, duplicar capa, y esta capa me la voy a llevar al documento anterior. OK. Aquí vamos a alejarnos, vamos a ajustar a pantalla, vamos a situar esta capa de textura arriba del todo y vamos a mover para intentar encajar al máximo, en este caso el rostro. Vamos a acercarnos y buscaremos encajar el ojo más o menos algo tal que así. Con la tecla Alt apretada voy a crear una máscara de capa. Veremos que me la crea de color negro y seleccionaré el pincel de color blanco y voy a ir coloreando o pintando encima de esas partes donde quiero que me muestre las arrugas. Como podéis ver, lo que hace es añadirnos textura a nuestra imagen, intentando mantener al máximo el color. Luego a partir de ahí nosotros podríamos modificar, como hemos dicho anteriormente, el color de la imagen para que no tengamos esos puntos de iluminación no deseados. Así que hasta aquí este tutorial, espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos por la atención y hasta el próximo.